Mi propia hija me golpeó durante años. Me decía que era un viejo inútil, que ya no servía para nada. Yo le di todo. Trabajé 15 años en Estados Unidos, le mandé dinero, construí la casa donde vive. Después del accidente donde murió mi esposa y yo quedé inválido, empezó a odiarme. Me golpeaba, me insultaba, quería que me muriera para quedarse con mis cosas. Un día me dejó en coma, y cuando desperté me llevó a un asilo para quitárseme de encima. Si quieres saber cómo terminó esta historia, quédate hasta el final y regálame un like y suscríbete que es gratis. Me llamo José Antonio Rodríguez Hernández y tengo 72 años. Hoy apenas puedo caminar y a veces me cuesta trabajo sostenerme en pie, pero hubo un tiempo en que era fuerte, trabajador y capaz de enfrentar cualquier cosa con tal de darle lo mejor a mi hija. Crucé la frontera a pie, entre desiertos y miedo, aguantando hambre y frío. Lo hice porque soñaba con que ella tuviera una vida digna, que no le faltara nada, que pudiera estudiar, vestirse bien y vivir sin preocupaciones. Nunca imaginé que la misma hija por la que di todo terminaría tratándome peor que a un enemigo. Mi vida cambió hace muchos años, cuando aquel borracho se atravesó manejando y chocó de frente contra nuestro coche. Mi esposa murió en ese instante y yo quedé inválido. Me dijeron que tuve suerte de seguir vivo, pero desde ese día la vida se volvió una carga. Mi hija era joven, y aunque al principio me cuidaba, con el tiempo empezó a cansarse. Yo hacía lo que podía, pero no era suficiente. Ya no podía trabajar ni sostener la casa, y ella empezó a mirarme diferente, como si fuera un estorbo. Antes de ese accidente, pasé 15 años en Estados Unidos trabajando de sol a sol. Levantaba paredes, cargaba bultos, cortaba césped, hacía de todo. Mandaba dinero cada mes para que no le faltara nada. Le compré ropa, juguetes, le mandaba dinero para la escuela. A veces dormía en el piso, sin comer, pero me consolaba pensar que ella vivía bien. Regresé cuando pensé que ya tenía todo lo necesario, pero el destino me tenía otra prueba. Perdí a mi esposa y quedé lisiado, y desde entonces mi hija empezó a perder el cariño. Al principio no fueron golpes, fueron palabras. Me decía que ya no servía para nada, que era un viejo inútil, que si su mamá viviera las cosas serían distintas. Yo aguantaba, callado porque era mi hija, la única familia que me quedaba. Pensaba que estaba dolida, que algún día me entendería, pero cada palabra era como una piedra en el pecho. Me hablaba con desprecio, y aunque trataba de ayudar en lo que podía, ya no me dejaba hacer nada. Si intentaba barrer, me gritaba que estorbaba. Si pedía un plato de comida, me lo aventaba. No sé cuándo empezó el odio de verdad. Tal vez fue cuando se dio cuenta de que ya no tenía a nadie más. Se volvió fría, sin compasión. Un día me dijo en la cara que ojalá me muriera para poder quedarse con la casa. Me quedé sin voz. Me temblaban las manos, no por la enfermedad, sino por el dolor de escuchar eso de quien más amaba. Desde ese momento, supe que algo se había roto para siempre. Yo seguía pensando que con amor se podía arreglar todo. Le hablaba con paciencia, le recordaba los sacrificios, los años en el norte, los peligros que pasé para que ella tuviera un techo, pero a ella no le importaba. Solo me miraba con rencor. Los vecinos empezaron a notar los gritos, las discusiones, pero nadie decía nada. Algunos me preguntaban si estaba bien, y yo mentía. Les decía que todo estaba bien, que eran pleitos de familia, porque me daba vergüenza admitir que mi hija me despreciaba. Los días se hicieron pesados. Vivía con miedo, sin saber cuándo iba a estallar su coraje. Yo no quería problemas, pero cada vez que intentaba hablar con ella, se encendía y empezaban los insultos. Llegó un momento en que me daba miedo levantarme de la cama. Si pedía ayuda para ir al baño, me contestaba de mala gana o me dejaba esperando. A veces me dejaba sin comer, como castigo por estorbar. La casa que construí con tanto esfuerzo se convirtió en un lugar triste. Ya no había risas, ni cariño, ni olor a comida. Solo gritos, silencio y desprecio. Y yo ahí, sentado en mi silla, mirando las paredes, preguntándome en qué momento mi sacrificio se volvió motivo de odio. Pero todavía guardaba la esperanza de que un día despertara con remordimiento y me pidiera perdón, que volviera a ser aquella niña que abrazaba mis piernas cuando regresaba del trabajo, que me decía que me quería y que iba a cuidarme cuando fuera viejo. No sabía que lo peor apenas estaba por venir, que sus palabras pronto se volverían golpes,
y que mi vida, en lugar de acabar en paz, iba a convertirse en una lucha por sobrevivir dentro de mi propio hogar. Después de tantos insultos, pensé que no podía dolerme más, pero estaba equivocado. Una tarde, mientras intentaba servirme un vaso de agua, tropecé con una silla y tiré el vaso al suelo. El ruido la hizo salir furiosa de su cuarto. Me gritó que ya estaba cansada de limpiar mis desastres, que por mi culpa su vida era una desgracia. Tomó el bastón que usaba para apoyarme y me lo arrebató de las manos. Lo aventó al suelo y me dijo que ojalá ese golpe que me dio el destino hubiera sido más fuerte, que me hubiera dejado muerto junto con mi esposa. Esas palabras me helaron el alma. Sentí que mi corazón se rompía en pedazos. No dije nada, solo bajé la cabeza. No quería provocarla más. Esa fue la primera vez que me empujó. Fue un empujón fuerte, con coraje, que me tiró al suelo. Me dolió más el orgullo que el golpe. Yo, que había trabajado toda mi vida, que había cruzado desiertos y dormido en calles ajenas, para que a ella no le faltara nada, estaba ahí tirado como un trapo viejo. Quise llorar, pero me aguanté. No quería que pensara que tenía poder sobre mí, aunque en el fondo ya me lo había quitado todo. Los días se hicieron más fríos. Si pedía ayuda para vestirme, me respondía con groserías. Si le hablaba de su madre, me decía que ya la dejara descansar y que dejara de usar su recuerdo para hacerme la víctima. Me dolía tanto que a veces me encerraba en el baño solo para llorar sin que me viera. Pensaba en mis años en Estados Unidos, cuando trabajaba bajo el sol, con las manos partidas, soñando con el momento de regresar y abrazarla. Todo lo que imaginé se había borrado, reemplazado por una tristeza que no me dejaba ni dormir. Comenzó a quitarme cosas. Primero fue la pensión. Me decía que la usaría para pagar los gastos de la casa, pero nunca veía nada de eso. Luego me quitó el control de la televisión, el teléfono, hasta las llaves de la puerta. Me decía que era por mi bien, que podía perderme o hacer un desastre. Ya no era dueño de nada, ni siquiera de mi libertad. Yo vivía encerrado esperando a que ella se dignara a darme un plato de comida. Una mañana le pedí si podía calentarme un café. Estaba de mal humor. Me lanzó la taza vacía y me gritó que me sirviera yo solo, que no era mi sirvienta. Yo no podía, mis manos ya no tienen fuerza y me tiemblan. Terminé derramando el agua caliente y me quemé el brazo. Grité del dolor y en vez de ayudarme se rió. Esa risa me quedó grabada. Era como si disfrutara verme sufrir. Los vecinos comenzaron a darse cuenta. Una señora que vivía al lado vino un día a tocar la puerta. Preguntó si estaba bien, porque había escuchado gritos. Mi hija salió y le dijo que yo estaba mal de la cabeza, que imaginaba cosas, que necesitaba medicinas. Me quedé callado. No tuve valor para decir la verdad. Sentía vergüenza. Pensaba que si contaba lo que vivía, la gente me señalaría, que dirían que ni siquiera pude criar bien a mi hija. Era un dolor que me guardaba por dentro, y mientras más lo ocultaba, más crecía. Una noche, mientras estaba sentado en la silla mirando al vacío, recordé cuando ella era niña. Venía corriendo a mis brazos, me abrazaba fuerte y me decía que nunca me iba a dejar solo. Cerré los ojos y sentí un nudo en la garganta. No entendía qué había pasado con esa niña dulce. ¿Dónde quedó el cariño? ¿En qué momento el amor se convirtió en odio? A veces me despertaba en la madrugada con miedo. Escuchaba pasos, portazos, cosas cayendo. No sabía si era ella o mi mente, pero el corazón me latía rápido. Vivía con miedo. Miedo a pedirle algo, miedo a hablar, miedo a existir. Cada día era una prueba, y yo lo único que hacía era aguantar. No tenía a nadie más. Pensaba que si la enfrentaba me echaría a la calle, y entonces sí moriría solo. Empecé a sentir que no tenía sentido seguir viviendo, que ya nada quedaba para mí. Pero algo dentro de mí, muy pequeño, me decía que no me rindiera, que algún día se sabría la verdad, que de alguna forma Dios vería mi sufrimiento y me haría justicia. Yo no sabía cómo ni cuándo, pero necesitaba creer que todavía había una razón para seguir respirando. Con el paso del tiempo, la forma en que mi hija me trataba se volvió todavía más cruel. Ya no solo eran insultos o empujones, ahora empezaron los golpes con coraje, con desprecio, como si quisiera sacar de mí todo el enojo que tenía por su vida. Cada día encontraba una razón para desquitarse. Si me tardaba en levantarme, si le pedía ayuda para comer, si se molestaba por cualquier cosa, terminaba pagándolo conmigo. Me gritaba que era un estorbo,
que por mi culpa no tenía marido ni hijos, que nadie quería a una mujer con un padre inválido. Yo escuchaba y callaba, porque ya no tenía fuerzas ni para discutir. Mi cuerpo estaba débil, pero mi corazón más. Una tarde, mientras barría despacio con una mano porque la otra ya no me respondía bien, se acercó furiosa. Me quitó la escoba y la rompió en dos. Me aventó uno de los pedazos y me dijo que si tenía tantas ganas de hacer algo, mejor me muriera de una vez y dejara de ser su carga. Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé parado mirando el suelo, con la garganta apretada. No lloré, porque ya las lágrimas se me habían acabado, pero sentí una tristeza tan grande que me dolió hasta el alma. Desde ese día dejó de hablarme casi por completo. Me dejaba la comida fría en un plato. A veces ni eso. Pasaba horas encerrada en su cuarto, escuchando música fuerte o hablando por teléfono. Y si yo intentaba tocar la puerta, me gritaba que la dejara en paz. Ya no me llevaba al médico, no compraba mis medicinas, y cuando le recordaba que debía hacerlo, me contestaba que no valía la pena gastar en alguien que pronto se iba a morir. Empecé a enfermarme más seguido, con dolores que ya no podía ocultar. Había noches en las que el hambre me despertaba y buscaba en los cajones restos de pan o galletas. Me daba vergüenza conmigo mismo, rebuscando como un mendigo en mi propia casa. Algunas veces, cuando ella salía, me acercaba a la ventana y miraba a los vecinos. Los veía reír, platicar, salir con sus familias. Me preguntaba si ellos sabían lo que yo vivía, si podían oír los gritos cuando me golpeaba o los objetos que arrojaba contra mí. Pero nadie decía nada. Todos cerraban sus puertas y fingían que no pasaba nada. Tal vez pensaban que yo era un viejo loco o que merecía ese trato. Me sentía invisible. Una noche escuché que hablaba por teléfono con alguien y por la voz supe que estaba borracha. Decía que ya no aguantaba más, que no veía la hora de quedarse con todo, que apenas muriera iba a vender la casa y largarse lejos. Me dolió más que cualquier golpe. Confirmar con mis oídos que esperaba mi muerte me partió el corazón. Esa noche no dormí. Solo pensé en lo que había hecho con mi vida, en cómo había perdido todo por entregarme por completo a una persona que ahora deseaba verme muerto. Los días siguientes fueron peores. Si se enojaba, me golpeaba en el hombro o la cabeza con lo primero que encontraba. Una escoba, un zapato, un trapo mojado. Una vez me tiró al suelo y me pateó, gritándome que ojalá no me levantara nunca. Me quedé ahí tirado, respirando despacio, esperando que se calmara. Ella se fue como si nada, y yo pasé horas sin poder moverme. Me dolía todo el cuerpo, pero más me dolía saber que mi propia hija me veía como basura. Pensé en buscar ayuda, en contarle a alguien, pero no tenía a nadie. Mis hermanos ya habían muerto, mis amigos de antes se habían ido o ya no me reconocían. Y aunque hubiera alguien, ¿quién me creería? ¿Quién pensaría que una hija podía hacerle eso a su padre? Me daba vergüenza admitirlo, así que seguí callando, esperando que Dios me diera fuerzas para soportar un día más. A veces me sentaba en silencio y le hablaba a mi esposa, mirando una foto vieja que guardaba en el buró. Le decía que me hiciera fuerte, que no me dejara caer. Le pedía que intercediera ante Dios para que mi hija entendiera el daño que me estaba haciendo. Pero cada día que pasaba era peor. Ya no era solo violencia, era un odio que se respiraba en cada rincón. Yo caminaba despacio por la casa, cuidando no hacer ruido, como si fuera un intruso en el lugar que yo mismo había construido con mis manos. Me dolía el cuerpo, pero más el alma. Me había resignado a pensar que así terminaría mis días, sufriendo en silencio, esperando que algún día mi hija sintiera remordimiento y recordara todo lo que hice por ella, sin imaginar que lo que me esperaba era todavía más cruel, algo que cambiaría mi vida por completo y que me haría tocar fondo de verdad. Una mañana desperté con un dolor fuerte en el pecho y las piernas dormidas. Quise levantarme, pero no tenía fuerzas. Llamé a mi hija varias veces y no me respondió. Estaba en su cuarto, hablando por teléfono, riéndose como si nada pasara. Cuando por fin entró, le dije que me sentía mal, que necesitaba ir al doctor. Me miró con fastidio y me contestó que no tenía tiempo para andar llevándome a hospitales, que si quería morirme, lo hiciera de una vez y dejara de molestarla. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Me quedé sentado en mi silla con el pecho apretado, tratando de respirar.
Ese día se desató su furia de nuevo. Le pedí que me sirviera comida, porque no había comido nada desde la noche anterior. Ella explotó. Gritó que estaba harta, que toda su vida había sido mi sirvienta, que yo solo era un viejo inútil que se aferraba a vivir. Me aventó el plato contra la pared. Tomó una escoba y me golpeó con ella en el hombro y la espalda. Yo traté de cubrirme, pero no pude. Mis brazos apenas se movían. Sentí los golpes uno tras otro, como si no tuvieran fin. Cuando por fin se cansó, me empujó tan fuerte que caí al suelo y golpeé la cabeza contra la mesa. Vi todo oscuro. Escuché su voz gritarme algo, pero ya no supe más. Desperté días después en un hospital. No sabía qué había pasado. Sentía la cabeza pesada, el cuerpo entumecido, los brazos llenos de moretones. Una enfermera me dijo que había llegado inconsciente, con golpes por todo el cuerpo y una contusión en el cráneo. Me dijo que había estado en coma por varios días. Pregunté por mi hija, y me respondió que había ido un par de veces, pero solo para firmar unos papeles. Nunca se quedó a cuidarme. Eso me rompió por dentro. Saber que ni siquiera en ese estado le importaba. Pasé varios días internado recuperándome. Los doctores decían que fue un milagro que siguiera vivo. Tenía fracturas viejas mal curadas, señales de golpes de antes que yo nunca había contado. Cuando me preguntaron cómo me los hice, no pude responder. Me daba vergüenza decir que mi propia hija era la culpable. Fingí que había sido una caída, aunque ellos sabían que no era verdad. Lo veían en mis ojos. Mientras estaba ahí solo, recordé todo lo que había hecho por ella. Los años en el norte, los trabajos pesados, las noches frías, los días sin comer. Recordé cuando le compré su primer vestido bonito, cuando la llevé al cine, cuando le prometí que nunca le faltaría nada. Pensar en todo eso me hacía llorar en silencio. No entendía en qué momento se convirtió en alguien capaz de hacerme tanto daño. Cuando por fin desperté del coma, ella apareció en el hospital. Llegó seria, sin emoción. Me dijo que ya había arreglado todo para que regresara a casa, que firmara unos papeles para autorizar mi salida. Yo me sentía débil, confundido, pero confié en sus palabras. Pensé que quizás el susto la había hecho cambiar. Firmé lo que me puso enfrente sin leerlo. Ella fingió una sonrisa, pero sus ojos seguían fríos, sin compasión. Al día siguiente, en lugar de llevarme a mi casa, me llevó a un asilo. No dijo nada en el camino. Yo iba callado, mirando por la ventana, sintiendo que algo no estaba bien. Cuando llegamos me dijo que ahí estaría mejor, que ya no podía cuidarme. Le pregunté por qué me dejaba ahí, y solo respondió que no tenía tiempo para mí, que necesitaba seguir con su vida. Me dejó sentado en una silla con mis cosas en una bolsa y se fue sin voltear atrás. Ahí me quedé, rodeado de ancianos que no conocía, con un vacío en el pecho que no podía describir. Miré mis manos temblorosas, mis piernas débiles y sentí que mi vida había perdido sentido. Todo lo que construí, todo lo que amé, se había derrumbado. Pensé que tal vez ese era mi final, que moriría solo en ese lugar olvidado. Pero algo dentro de mí, una pequeña voz, me decía que aún no era el momento, que no podía dejar que la injusticia quedara impune. No sabía cómo, pero debía encontrar fuerzas para hacer algo, para levantarme y buscar la verdad. Los primeros días en el asilo fueron los más duros de mi vida. No conocía a nadie, no entendía por qué estaba ahí. Me sentía abandonado, como si me hubieran dejado en una esquina del mundo para esperar la muerte. El cuarto olía a medicamentos y desinfectante. Las camas estaban alineadas una junto a otra, y los otros ancianos caminaban despacio, en silencio, con miradas tristes. Algunos no hablaban, otros se quejaban todo el tiempo, y yo solo pensaba en mi casa, en mi esposa, en todo lo que había perdido. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo la persona que más debía cuidarme fue la que me arrojó lejos. No podía dormir. Por las noches me quedaba mirando el techo, recordando cada momento de mi vida. Recordaba el desierto, las largas jornadas de trabajo, los años en que mandaba dinero con la esperanza de volver y tener una familia unida. Recordaba a mi esposa riendo en la cocina y a mi hija corriendo por el patio. Todo eso se sentía como otra vida. Ahora solo quedaban las sombras. Había momentos en los que sentía ganas de rendirme, de cerrar los ojos y no despertar más. Pero entonces escuchaba una voz en mi mente, como si mi esposa me hablara, diciéndome que no bajara la cabeza,
que aún tenía dignidad, que debía levantarme una vez más un día. Mientras estaba sentado en el comedor, un señor se me acercó. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada firme. Se llamaba don Eusebio. Me preguntó por qué estaba ahí, y al principio no quise contarle nada, pero su forma de hablar me dio confianza. Le dije la verdad todo. Le conté cómo mi hija me golpeaba, cómo me dejó en coma y cómo me llevó ahí como si yo fuera una carga. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me puso una mano en el hombro y me dijo que eso no podía quedarse así, que había leyes, que había justicia, que no estaba solo. Sus palabras me despertaron algo por dentro. Hacía años que nadie me hablaba con respeto. Don Eusebio me presentó a un amigo suyo, un abogado jubilado que a veces ayudaba a ancianos maltratados. Cuando le conté mi historia, me dijo que tenía pruebas suficientes para denunciarla, que los registros médicos, las lesiones y los papeles del hospital podían demostrar los abusos. Me habló de derechos que yo ni sabía que existían. Sentí miedo, no quería problemas, pero también entendí que si me quedaba callado, ella iba a salirse con la suya. Me dijo que me ayudaría a revisar los documentos que había firmado y que investigarían si intentó quedarse con mis bienes. En los días siguientes, empezaron a visitarme. Revisaron los papeles del hospital, los reportes de mis lesiones, y descubrieron que mi hija había falsificado mi firma para tramitar documentos a su nombre. También se enteraron de que intentaba vender la casa. Cuando escuché eso, sentí un coraje que no había sentido en mucho tiempo. No podía creer que después de todo lo que di, ahora quisiera quitarme lo único que me quedaba. El abogado me explicó que con esas pruebas se podía armar un caso fuerte, pero que necesitábamos más: testigos, grabaciones o una confesión. Eusebio me animó a no tener miedo. Me dijo que no debía avergonzarme, que yo era una víctima y que muchos como yo se quedaban callados por vergüenza, pero que ya era hora de hablar. Sus palabras me dieron valor. Comencé a escribir todo lo que recordaba, cada golpe, cada insulto, cada humillación. Quería que quedara constancia de todo lo que viví. Cada línea que escribía me dolía, pero también me hacía sentir más fuerte. Era como si mi corazón se estuviera desahogando. Una tarde, mientras miraba por la ventana del asilo, entendí que no podía quedarme ahí esperando el final, que tenía que recuperar mi vida, mi dignidad, y que debía hacerlo no solo por mí, sino por todos los que habían sido callados por miedo. Tomé aire, apreté las manos sobre el bastón y le dije a Eusebio que estaba listo, que quería luchar, que quería justicia. Él sonrió y me dijo que eso era todo lo que necesitábamos, la decisión de no rendirse. Desde ese momento supe que las cosas empezarían a cambiar, que la historia no terminaría con mi derrota, sino con la verdad saliendo a la luz. Después de esa charla con don Eusebio y el abogado, sentí que por fin tenía un motivo para levantarme cada día. Ya no quería quedarme sentado esperando la muerte. Quería recuperar mi vida. Quería limpiar mi nombre y demostrar que no era un estorbo, que merecía respeto. El abogado comenzó a visitarme más seguido. Me explicaba con calma cada paso que íbamos a seguir. Me dijo que la clave era reunir pruebas, mostrar que mi hija había querido deshacerse de mí para quedarse con mis bienes, que había documentos falsificados y un historial de golpes que no se podían negar. Lo primero fue revisar los papeles que firmé en el hospital. Resultó que uno de ellos no era para autorizar mi salida, sino una carta de cesión de poder donde le entregaba control sobre mis propiedades. Yo nunca supe lo que estaba firmando. Estaba débil, confundido y confié en ella. Cuando el abogado me lo mostró, sentí un coraje tan grande que me temblaban las manos. No era solo maltrato físico, era traición pura. Había querido quitarme todo, incluso antes de enterrarme. Eusebio me animó a no rendirme. Me dijo que íbamos a necesitar testigos, gente que confirmara lo que había pasado. Yo dudaba, porque los vecinos nunca se metieron, pero él insistió. Así que el abogado fue a hablar con algunos. Al principio nadie quería decir nada, pero una señora mayor que vivía frente a mi casa contó que varias veces escuchó gritos y golpes. Otro vecino dijo que me había visto tirado en el patio una noche. Poco a poco la verdad comenzó a salir. El abogado también consiguió los reportes del hospital. En ellos decía claramente que mis heridas no eran por accidentes, sino por agresiones repetidas.
Tenía fracturas viejas, golpes en la cabeza, hematomas en la espalda. Los médicos sospecharon violencia doméstica, pero nadie lo denunció porque yo nunca lo confirmé. Esos documentos serían parte del caso. Mientras él juntaba todo, Eusebio me enseñaba a ser fuerte. Me decía que debía dejar el miedo, que mi hija ya no tenía poder sobre mí, que esta vez iba a pagar por todo lo que me hizo. Una tarde, mientras hablábamos en el patio del asilo, el abogado me preguntó si tenía algo guardado en la casa, alguna libreta, papeles viejos o cuentas que demostraran mis propiedades. Recordé que en un cajón de mi habitación había una caja donde guardaba recibos, escrituras y fotos de mis años en Estados Unidos. Ahí estaban los comprobantes de envío de dinero, los documentos de la casa y las escrituras a mi nombre. Era la prueba de que todo lo que teníamos lo construí yo. El problema era que no podía entrar a mi casa, pero Eusebio conocía a un muchacho que trabajaba en el registro, y con su ayuda se pudieron recuperar copias de todo. Cuando tuve esos papeles en las manos, sentí que una parte de mí volvía a respirar. El abogado me explicó que con todo eso ya podíamos levantar una denuncia formal, pero que lo ideal sería obtener una confesión o una grabación donde mi hija hablara de sus intenciones. Eso sería lo más fuerte ante un juez. Pensé que sería imposible, pero él tenía una idea. Me dijo que podíamos hacerle creer que había compradores interesados en la casa, que querían cerrar trato rápido. Si ella aceptaba negociar y decía que su padre ya no estaba en condiciones, quedaríamos con pruebas claras de su engaño. No sabía si eso iba a funcionar, pero acepté. Eusebio me decía que no debía sentir culpa, que la justicia no era venganza, era poner las cosas en su lugar. Me costaba creer que mi propia hija fuera capaz de tanto, pero las pruebas estaban frente a mí. Ya no podía seguir ciego. Si no hacía nada, ella terminaría vendiendo mi casa y dejándome en ese asilo hasta que muriera. No lo iba a permitir. Me prometí que esta vez no me iba a quedar callado, que si había sobrevivido a los golpes y al coma, era por algo. Quizás Dios me había dejado vivo para contar mi historia y para que nadie más pasara por lo mismo. Cada noche me dormía con una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por lo que estaba por venir, pero esperanza porque sentía que ya no estaba solo. Tenía aliados, tenía la verdad de mi lado. Por primera vez en muchos años, sentí que valía la pena luchar. En los días que siguieron, mientras el abogado preparaba los documentos y Eusebio organizaba la trampa, yo pasaba mucho tiempo recordando todo lo que había vivido. Eran recuerdos que dolían, pero también me daban fuerza. Era como si mi mente quisiera mostrarme cada momento de sacrificio para recordarme que no merecía ese final, que no era justo lo que mi hija me había hecho. Recordaba cuando crucé el desierto por primera vez, con los pies llenos de ampollas, sin agua, escondiéndome de los agentes, con el corazón latiendo fuerte. Cada vez que escuchaba un ruido, todo lo hice pensando en ella. Decía en mi mente: aguanta, José, que allá te espera tu niña. Llegué a Estados Unidos sin conocer a nadie, trabajando desde el primer día en lo que fuera, durmiendo en cuartos compartidos, comiendo sobras. Pero cada vez que cobraba, una parte del dinero iba directo para México, para mi hija, para que estudiara, para que comiera bien, para que nunca sintiera la pobreza que yo conocí. También recordaba cuando, después de años, pude volver. Traía ahorros, ropa nueva, regalos y un corazón lleno de ilusión. Pensé que ella se alegraría al verme, pero fue diferente. Me abrazó, sí, pero ya no era la misma niña cariñosa. Había un vacío en sus ojos. Luego vino el accidente, el coche, la muerte de mi esposa. Todo se vino abajo en un segundo. Desde ahí todo cambió. Al principio ella me cuidaba, pero poco a poco el cariño se fue secando hasta convertirse en desprecio. Me gritaba que por mi culpa su mamá estaba muerta, que si yo no hubiera manejado ese día, ella seguiría viva. Yo le explicaba que el borracho se cruzó de la nada, que no fue mi culpa, pero ella nunca lo aceptó. Había noches en las que, mientras me golpeaba o me insultaba, yo pensaba en esos momentos en el norte. Me veía cargando bultos de cemento, trabajando bajo la lluvia, soñando con un hogar feliz. Y ahí estaba, viejo y lisiado, siendo tratado peor que un animal por la misma persona a la que le di la vida. Esos recuerdos me daban coraje, pero también me daban una razón para no rendirme.
No podía dejar que mis años de sacrificio se borraran con sus mentiras. Una tarde, mientras miraba por la ventana del asilo, vi a un hombre abrazar a su hija que lo visitaba. Ella le llevaba comida, le acomodaba la cobija y le sonreía. Esa imagen me hizo llorar. Pensé, así debería haber sido la mía, pero también entendí que no todos los hijos son iguales, que no debía culparme por su mal corazón. Yo había cumplido como padre. Lo demás ya no dependía de mí. Esa misma noche, Eusebio se sentó conmigo y me dijo que esos recuerdos eran parte de la prueba más grande que había superado. Me explicó que cuando uno revive lo que ha pasado y no se derrumba, es porque ya está listo para hacer justicia. Sus palabras me marcaron. Me dijo: no te castigues más, José. Tú fuiste un buen padre. Ella fue la que eligió el camino del mal. Ahora es momento de que pague por lo que hizo. El abogado también me enseñó cómo usar una grabadora pequeña que podía esconder en la camisa. Me dijo que si lograba hablar con ella por teléfono o en persona y la hacía decir algo sobre los golpes o los papeles, eso sería una prueba muy fuerte. Me daba miedo hacerlo, pero Eusebio me recordó que ya no tenía nada que perder. Lo único que quería era recuperar mi dignidad. Así que empecé a practicar lo que iba a decirle. No quería gritarle ni insultarla. Quería que hablara, que mostrara su verdadera cara. Cada palabra la preparaba con calma. A veces me temblaba la voz al pensar en verla otra vez, pero también sentía una fuerza nueva. Era como si cada golpe que me dio ahora se transformara en valor. Ya no era el mismo viejo que callaba. Ahora sabía que tenía la verdad. Y la verdad no se esconde. Esos días me sirvieron para sanar por dentro. Todavía me dolía el cuerpo, pero mi alma ya no estaba tan rota. Sentía que algo bueno estaba por venir, que mi esposa desde el cielo me estaba ayudando. Cuando cerraba los ojos, la imaginaba diciéndome que siguiera adelante, que ya faltaba poco para ver la justicia. Y esa voz me sostenía. Pasaron varias semanas hasta que el abogado me dijo que era momento de regresar a mi casa. Necesitábamos hablar con mi hija, hacerle creer que todo estaba olvidado, que yo solo quería volver y vivir tranquilo. Con eso podríamos acercarnos a ella y tener oportunidad de conseguir pruebas nuevas. Yo no sabía si era buena idea. Tenía miedo de verla, de enfrentar de nuevo sus ojos llenos de odio, pero también sabía que no podía esconderme toda la vida. Si quería justicia, tenía que ser valiente. Un día me dieron permiso de salir del asilo, acompañado de Eusebio y el abogado. Caminé despacio, con el corazón acelerado. Al llegar a la puerta de mi casa, sentí una mezcla de nostalgia y dolor. Era el lugar que construí con mis manos, ladrillo por ladrillo, y ahora tenía que tocar la puerta como si fuera un extraño. Cuando ella abrió, se quedó callada unos segundos, sorprendida de verme. Me miró de arriba a abajo y soltó una carcajada seca. «¿Qué haces aquí?» «Pensé que ya te habías muerto», me dijo sin pena. Yo le contesté con calma que solo quería hablar, que no iba a causar problemas, que quería volver a mi casa porque era mi hogar. Ella se cruzó de brazos y me dijo que esa ya no era mi casa, que ella era la dueña y que si no me iba a llamar a la policía. Sentí una punzada en el pecho. Quise explicarle, decirle que todo seguía a mi nombre, que yo nunca le había regalado nada, pero no me dejó hablar. Me insultó, me llamó viejo, loco, mentiroso, inútil. Eusebio trató de intervenir, pero ella lo empujó y gritó que no quería testigos. Alzó la voz tanto que salieron los vecinos a ver. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron mirando en silencio, pero nadie se acercó. Ella me empujó con fuerza y caí al suelo. Sentí el golpe en la espalda, y las lágrimas me salieron solas, no de dolor físico, sino del alma. Me dolía verla convertida en alguien tan cruel. Ahí, tirado en la tierra, pensé que no podía caer más bajo. Me vi a mí mismo como un viejo abandonado, sin familia, sin hogar, sin respeto. Por un momento sentí ganas de rendirme, de levantarme y desaparecer, pero algo dentro de mí se negó. No era justo. Yo había luchado toda la vida. Había cruzado fronteras, sobrevivido a accidentes y humillaciones, y no iba a terminar derrotado por el odio de mi propia hija. Un vecino. El señor Juan se acercó y me ayudó a levantarme. Me dijo al oído que ya no podía seguir callando, que había visto muchas veces cómo ella me maltrataba, que estaba dispuesto a declarar lo que sabía. Su apoyo me dio un poco de esperanza. Lo miré y le agradecí con lágrimas en los ojos. Eusebio también me tomó del brazo
y me dijo que no me preocupara, que esto era parte del proceso, que ahora había testigos y más pruebas del desprecio con el que me trataba. Caminé despacio hasta la esquina, mirando por última vez mi casa. No sentí odio, sentí tristeza. Como si se me hubiera muerto otra vez alguien. Esa noche dormí en casa de Eusebio. No fue fácil cerrar los ojos. Me quedé pensando en lo que había pasado. La imagen de mi hija empujándome no se me borraba de la cabeza. Pensaba en los años que la cuidé, en cómo la cargaba cuando era niña, en los cuentos que le leía antes de dormir. No podía entender cómo una hija podía golpear a su padre, cómo podía desearle la muerte a quien dio todo por ella. Pero entre esos pensamientos también creció una decisión firme. No iba a permitir que esa escena fuera mi final. Si ella no conocía la vergüenza, la justicia se encargaría de mostrarle las consecuencias de sus actos. El abogado me aseguró que con lo ocurrido ese día teníamos más material. Los gritos, los insultos, el testimonio del vecino, todo serviría. Me pidió que mantuviera la calma, que no buscara venganza, que dejara que el proceso siguiera su curso. Yo asentí. Ya no quería pelear con odio, quería hacerlo con verdad. Sabía que el camino no sería fácil, pero ya había tocado fondo, y desde ahí solo quedaba subir. Esa noche recé con lágrimas en los ojos. Le pedí a Dios que me diera fuerza, que no me soltara, que me ayudara a soportar lo que faltaba. Después de aquel día en que mi hija me echó de mi casa delante de todos, algo dentro de mí cambió por completo. Ya no sentía miedo, solo una tristeza firme que se convirtió en decisión. No tenía nada que perder. Me había quitado la paz, la dignidad y hasta el techo, pero todavía me quedaba la verdad, y esa verdad era más fuerte que todo lo que me había hecho. Eusebio me dijo que ese momento había sido clave, porque ahora teníamos testigos. El señor Juan y la señora que vivía enfrente estaban dispuestos a declarar. No sabía cómo agradecerles, porque por primera vez alguien se animaba a defenderme. El abogado se encargó de hablar con ellos y con otros vecinos. Algunos contaron que muchas veces habían escuchado gritos, que me veían con moretones, que mi hija los había amenazado para que no se metieran. Todo eso se documentó. También consiguió una copia de las escrituras de la casa, donde se mostraba claramente que estaba a mi nombre y que jamás había sido transferida legalmente. Eso demostraba que ella había intentado falsificar documentos. Con cada prueba nueva, sentía que la justicia empezaba a moverse, despacio pero segura. Un día fuimos al hospital donde estuve internado. Los doctores recordaban mi caso. El abogado pidió los registros médicos y ahí estaba todo. Fracturas en los brazos, golpes en la cabeza, señales de maltrato antiguo. Decían que no coincidía con una caída, que era violencia repetida. Leer esos papeles me dolió. Era como revivir cada golpe. Pero también fue como si alguien por fin reconociera lo que me pasó. Ya no era solo mi palabra contra la de ella. Ahora había pruebas. Eusebio me acompañaba a todos lados. A veces me veía cansado y me decía que descansara, pero yo no quería parar. Sentía que debía aprovechar cada día. Cada paso que dábamos me acercaba a la verdad. Una tarde, mientras tomábamos café en su casa, el abogado dijo que ya casi teníamos todo lo necesario para presentar la denuncia formal, pero que sería más fuerte si conseguíamos una grabación de ella hablando sobre los golpes o sobre la casa. Al principio dudé, porque me daba miedo verla otra vez, pero después pensé que esa sería mi última prueba de valor. El plan era hacerle creer que había compradores interesados en comprar la casa. La idea era que un amigo del abogado se hiciera pasar por comprador y la grabara diciendo que su padre ya no estaba en condiciones y que la casa era suya. Si hablaba de los papeles o de que me había internado para quedarse con todo, esa grabación bastaría para mostrar su intención. Yo acepté, aunque sabía que no sería fácil. No quería verla, pero entendía que era necesario. Mientras se organizaba todo, me dediqué a escribir una carta. No era para ella, era para mí. En esa carta puse todo lo que sentía: el dolor de los golpes, la traición, los recuerdos buenos y los malos, y sobre todo el perdón que llevaba en el corazón. Porque aunque me había hecho daño, yo no quería que el odio me consumiera. Solo quería justicia, que el mundo supiera la verdad. Escribir esa carta me ayudó a sanar un poco, a sacar lo que traía guardado. El abogado me explicó los pasos a seguir. Primero grabaríamos la conversación,
Luego presentaríamos la denuncia con todas las pruebas, los documentos, los testigos, los reportes médicos y la grabación. Todo eso se llevaría ante el juez. Si el juez aceptaba, vendría una investigación y ella tendría que responder por sus actos. Era un proceso largo, pero cada paso me llenaba de esperanza. A veces, en las noches, me despertaba recordando los golpes, su voz gritándome que ojalá me muriera. Pero ahora esos recuerdos ya no me hacían sentir miedo, sino fuerza. Me decían que debía seguir, que debía hacerlo no solo por mí, sino por tantos padres que sufren callados. Le pedía a Dios que me diera paciencia, que me guiara, que no me dejara caer otra vez. La fecha de la trampa estaba cerca. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de nervios. Sabía que sería el momento más importante. Todo dependía de eso. Eusebio me decía que confiara, que lo estaba haciendo bien, que pronto todo saldría a la luz. Respiraba profundo y me repetía una y otra vez que esta vez no iba a callar, que esta vez iba a defenderme con la verdad. El día que habíamos planeado llegó. Desde temprano me sentía inquieto. No era miedo, era una mezcla de nervios y esperanza. Eusebio y el abogado me habían explicado todo paso a paso. Un amigo del abogado se haría pasar por comprador y acudiría a mi casa fingiendo interés por comprarla. Ella no sospecharía nada. Mientras tanto, grabaríamos toda la conversación con cámaras ocultas y micrófonos. Yo no sabía mucho de esas cosas, pero confié en ellos. Sabía que era la única forma de demostrar lo que por años había callado. Nos reunimos frente a la casa. Me quedé a una distancia prudente, mirando desde un punto donde pudiera observar sin que me viera. Mi corazón latía fuerte al verla salir a recibirlos. Su expresión era la misma de siempre, seria, desconfiada, pero cuando escuchó la palabra compra su mirada cambió. Los invitó a pasar, y ahí empezó a decir cosas que nunca imaginó que alguien escucharía. Les dijo que la casa era suya, que su padre estaba viejo, que ya no tenía capacidad para decidir y que lo había internado porque era un peligro tenerlo ahí. Cada palabra era como una herida, pero también una prueba. Decía que ya había firmado papeles, que pronto podría vender sin problemas y que si su padre volvía a aparecer, lo mandaría de nuevo al asilo. El abogado, que estaba escondido cerca con un micrófono, me miró y asintió. Ya teníamos lo que necesitábamos. Yo escuchaba desde lejos, apretando el bastón entre las manos. No entendía cómo podía mentir con tanta facilidad. Cómo podía hablar así de mí, como si no fuera su padre, como si yo fuera una carga sin valor. Cada frase que decía era una confirmación de que mi corazón no se había equivocado. Esa mujer ya no tenía amor ni compasión. Cuando la conversación terminó, el abogado me dijo que era momento de acercarme. Caminé despacio hacia la puerta. Cuando me vio, su rostro cambió por completo. Dejó de sonreír, se puso tensa. Sus ojos se llenaron de enojo. Me gritó qué hacía ahí, que no tenía derecho a entrar. Yo le contesté con calma que esa era mi casa, que nunca dejé de ser su dueño y que ya sabía todo lo que había hecho. Me llamó mentiroso, viejo loco, y trató de empujarme, pero el abogado entró detrás de mí y le mostró una grabadora encendida. Le dijo que todo estaba registrado, que había testigos y que sus palabras ya estaban en manos de la justicia. Ella se quedó paralizada por unos segundos, luego comenzó a gritar desesperada. Decía que era una trampa, que queríamos quitarle lo que le correspondía. Me insultó. Me dijo que siempre fui un estorbo y que no se arrepentía de nada. Yo la miraba sin responder, con una mezcla de tristeza y alivio. Ya no me dolían sus palabras, porque sabía que esta vez no podría escapar. Todo estaba grabado, sus mentiras, sus intenciones, sus amenazas. El abogado le advirtió que no intentara nada más, que de ese momento en adelante debía esperar una citación judicial. Ella no escuchó. Empezó a lanzar cosas y a gritar que nos fuéramos. Eusebio me tomó del brazo y me sacó de ahí. Mientras caminábamos por la calle, sentí una paz que hacía años no conocía. Por fin había salido a la luz la verdad que tantos años guardé. Ya no era solo un viejo enfermo que nadie escuchaba. Ahora tenía pruebas, tenía voz, y la justicia iba a tener que oírme. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Me dolía el cuerpo del cansancio, pero por dentro sentía alivio. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero ya no estaba solo. Tenía a mi lado gente buena, y tenía la verdad en mis manos.
No podía cambiar el pasado, ni borrar los golpes, ni traer de vuelta a mi esposa, pero podía defender lo que quedaba de mi vida. Podía demostrar que aún con mis años y mis heridas, seguía en pie. Me dormí agradeciendo a Dios por darme la fuerza de llegar hasta ahí, por no dejarme caer cuando todo parecía perdido. Después de aquella trampa, todo cambió. El abogado presentó las grabaciones, los testimonios y los documentos. Con eso se levantó la denuncia formal por intento de homicidio, maltrato y fraude. Yo firmé los papeles con la mano temblorosa, pero con el corazón firme. Por fin sentía que mi voz tenía peso. Ya no era un anciano olvidado. Ahora era alguien que reclamaba justicia. Sin embargo, cuando mi hija se enteró, la furia que desató fue peor que nunca. Empezó a buscarme por todos lados. Me llamaba al asilo gritando que iba a arrepentirme, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Decía que si no retiraba la denuncia, iba a decir que yo estaba loco, que me inventaba cosas, que solo buscaba llamar la atención. Me amenazó con volver a internarme en un hospital psiquiátrico, pero esta vez no le tuve miedo. Le contesté que todo estaba en manos de la justicia y que lo único que quería era la verdad. Escuché su respiración alterada y luego colgó sin decir más. A los pocos días el abogado me explicó que el juzgado había aceptado el caso. Iban a citarla para declarar. Ella se presentó altiva, negando todo. Dijo que yo tenía delirios, que sufría de demencia, que ella había hecho todo por mi bien. Pero cuando el juez escuchó las grabaciones, su rostro cambió. No dijo nada, solo pidió que siguiera la audiencia. Mi hija intentó justificarse, diciendo que lo que dijo fue enojada, que nunca me golpeó. Entonces el abogado mostró las fotos de mis heridas, los reportes médicos y los testimonios de los vecinos. Cada palabra suya se derrumbaba como un castillo de arena. No podía mirarla a los ojos. Me dolía verla ahí mintiendo sin vergüenza. Yo no quería verla sufrir, pero tampoco podía permitir más mentiras. Sentado frente al juez, le conté con voz temblorosa lo que viví. Hablé de los años en Estados Unidos, de cómo trabajé para ella, del accidente, de los golpes, del coma, de cómo me abandonó en el asilo. Hubo silencio en la sala. Nadie dijo nada. Cuando terminé, sentí que me había quitado un peso enorme de encima. Después de esa audiencia, las cosas se pusieron tensas. Mi hija comenzó a difamarme en el vecindario. Decía que yo estaba manipulado, que unos viejos chismosos querían arruinarle la vida. Algunos vecinos dejaron de creerle. Otros, los que sabían la verdad, me daban su apoyo. Un día salió llorando a la calle, diciendo que su propio padre la quería meter a la cárcel. Pero la gente ya no le tenía compasión, porque las grabaciones hablaban por sí solas. El abogado me pidió que tuviera paciencia. Dijo que los procesos son lentos, pero que las pruebas eran contundentes. También me recomendó cuidarme, no salir solo y evitar encontrármela. Eusebio me acompañaba a todos lados. A veces ella aparecía de repente, gritándome desde lejos que yo era un traidor, que si mi esposa viviera se avergonzaría de mí. Esas palabras me herían, pero ya no me tumbaban como antes. Ahora sabía que el dolor que me causó no podía compararse con la paz que sentía al saber que la verdad estaba saliendo a la luz. Un día llegó una notificación. El Ministerio Público había encontrado irregularidades en los documentos que presentó para quedarse con la casa. Eran falsificaciones. Eso fue lo que terminó de hundir su defensa. El abogado me explicó que con eso ya era casi imposible que escapara del castigo. Sin embargo, ella no se quedó quieta. Mandó mensajes, intentó intimidar a los testigos, incluso fue a buscar al señor Juan para ofrecerle dinero a cambio de que se callara. Pero él no aceptó. Me dijo que lo hacía por justicia, porque lo que me pasó no debía repetirse. Cada noche le pedía a Dios que me diera fuerza para no odiarla. Yo no quería verla destruida, solo quería que aprendiera, que entendiera que lo que hizo no tenía perdón humano. Le rogaba a Dios que tocara su corazón aunque fuera tarde, pero si no cambiaba, al menos que pagara lo justo. Sabía que no podía detener lo que ya estaba en marcha. La justicia seguiría su curso, y yo debía mantenerme firme, sin miedo, sin rencor, solo con fe en que la verdad iba a triunfar. El día de la audiencia más importante llegó. Me levanté temprano con un nudo en el estómago. No era miedo, era una mezcla de nervios y esperanza. Eusebio fue por mí al asilo y juntos fuimos al juzgado.
El abogado ya nos esperaba en la entrada, con los papeles en la mano y una mirada segura. Me dijo que todo estaba listo, que ese día se iba a escuchar la verdad sin que nadie pudiera esconderla. Caminé despacio hasta la sala, con el bastón firme y la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no iba a ser humillado, que mi voz valía. Cuando entramos, mi hija ya estaba ahí. Vestía de negro, seria, fingiendo tristeza. Al verme, volteó la cara con desprecio. Se sentó al lado de su abogado, quien comenzó a decir que yo sufría de problemas mentales, que mis recuerdos no eran confiables, que estaba confundido y que todo lo que afirmaba eran inventos. Decía que mi hija había sido una hija ejemplar, que me cuidó por años, que me dio techo y comida, y que yo, por culpa de mi edad, estaba mezclando recuerdos y exagerando. Cada palabra era una mentira que me atravesaba el alma, pero me quedé callado. Sabía que pronto se sabría todo. El juez escuchó con paciencia. Luego fue turno de mi abogado. Con voz firme, presentó los reportes médicos, los documentos falsificados, los testimonios de los vecinos y, por último, las grabaciones. En ese momento, la sala quedó en silencio. Se escuchó la voz de mi hija, sin filtros, diciendo que la casa era suya, que me había internado para quedarse con todo, que yo ya no servía para nada. Sus palabras retumbaron por toda la sala. Vi cómo algunos asistentes movían la cabeza con desaprobación. El juez frunció el ceño y el abogado contrario se quedó sin decir nada. Mi hija trató de justificarse. Dijo que estaba enojada, que no lo decía en serio, pero nadie le creyó. Después vinieron los testigos. El señor Juan contó cómo me vio tirado en la calle cuando ella me echó. Dijo que escuchó los gritos y los insultos, que varias veces quiso ayudarme, pero ella lo amenazó. La señora del frente relató cómo escuchaba golpes y discusiones, cómo yo pasaba días sin salir y cómo me veía cada vez más flaco y triste. Sus palabras fueron claras, sin exagerar, solo la verdad. Mientras hablaban, mi hija se removía en la silla incómoda, sabiendo que ya no tenía cómo esconderse. El juez me pidió que hablara. Me puse de pie despacio, apoyado en mi bastón. La voz me temblaba, pero hablé desde el corazón. Conté cómo trabajé 15 años en Estados Unidos, cómo mandaba dinero cada mes, cómo construí esa casa ladrillo por ladrillo. Le conté del accidente, de la muerte de mi esposa, de cómo quedé inválido y cómo mi hija, con el tiempo, se volvió dura y cruel. Hablé de los golpes, del hambre, del coma, del abandono. Le dije que nunca busqué venganza, solo justicia. Que no quería verla destruida, pero que no podía seguir callando después de tanto dolor. Cuando terminé, el juez me miró en silencio y asintió. En sus ojos vi respeto. El abogado contrario intentó desacreditarme, diciendo que mis recuerdos podían estar confundidos, pero el juez lo detuvo. Dijo que las pruebas eran claras, que los documentos y las grabaciones hablaban por sí solas. Ordenó una revisión más profunda de los bienes y un análisis forense de las firmas. Todo apuntaba a falsificación. También ordenó medidas de protección para mí. Ya no podía acercarse ni intimidarme. Mi hija empezó a llorar, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Me gritó que era un traidor, que la había arruinado, que solo quería humillarla. Yo no respondí. No había nada más que decir. Cada lágrima suya era la consecuencia de sus actos. Yo la miré con tristeza, no con odio. En el fondo seguía siendo mi hija, pero ya no era la niña que yo crié. Era una mujer endurecida por la ambición. Cuando salí del juzgado, respiré hondo. Sentí el aire diferente, más ligero. Eusebio me abrazó y me dijo que lo había hecho bien, que había hablado con el alma. El abogado sonrió y me aseguró que el camino ya estaba trazado, que la verdad había salido a la luz y que ahora la justicia seguiría su curso. Caminé despacio hacia la salida, con la cabeza en alto, sabiendo que después de tantos años de humillación, por fin estaba recuperando mi dignidad. Pocos días después de aquella audiencia, comenzaron a pasar cosas que nunca imaginé. La historia llegó a oídos de un periodista local que cubría casos de abusos a personas mayores. El abogado le mostró las grabaciones y los documentos y decidió publicarlo. En cuestión de días, la noticia apareció en la televisión y en las redes sociales. Mujer golpeó y estafó a su padre inválido para quedarse con su casa. Ver esas palabras me estremeció. Nunca quise fama ni escándalos.
pero al mismo tiempo sentí alivio, porque ahora todos sabrían la verdad. Los comentarios comenzaron a llegar. Vecinos que antes callaban ahora hablaban frente a las cámaras. Decían que siempre escucharon los gritos, que sospechaban lo que pasaba, pero que no sabían cómo intervenir. Algunos pedían perdón por no haber hecho nada. Otros decían que lo que hizo mi hija era imperdonable. La gente en la calle me reconocía y me daba palabras de apoyo. Me decían que era valiente, que había hecho lo correcto, que representaba a muchos padres que sufren en silencio. Yo no sabía cómo responder, solo agradecía con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, mi hija comenzó a sentir el peso de sus actos. Sus amigos dejaron de hablarle. En su trabajo, la despidieron por la mala imagen que había causado. La gente la señalaba en la calle, la insultaba, la llamaba sin corazón. Empezó a vivir lo que yo viví, pero sin golpes, sino con el rechazo de todos. Me contaron que ya no salía de su casa, que bajaba la cabeza cuando alguien la veía. Intentó justificar lo que hizo, diciendo que yo mentía, que todo era exageración, pero nadie le creyó. Las pruebas hablaban por sí solas. El abogado me explicó que además del juicio penal, el juez ordenó congelar todas las cuentas y suspender cualquier intento de venta de la casa. También determinó que ella no podía acercarse a mí, ni comunicarse sin autorización. Era como si por fin se levantara un muro entre su maldad y mi vida. Me sentía protegido. Por primera vez en muchos años, podía dormir tranquilo, sin miedo a que entrara a mi cuarto a gritarme o golpearme. Los medios empezaron a hablar de mi caso como ejemplo. Decían que era una muestra de cómo muchos adultos mayores sufren en silencio por miedo o vergüenza. Algunos programas me invitaron a hablar, pero yo no quise ir. No buscaba atención, solo paz. Mi abogado habló en mi lugar. Explicó que lo único que yo quería era justicia y respeto. Varias personas del asilo me dijeron que mi historia les dio valor para contar la suya. Algunos habían pasado por cosas parecidas y nunca se habían atrevido a hablar. Sentí que tal vez mi dolor serviría para evitar el de otros. Eusebio estaba orgulloso. Me decía que todo valió la pena, que cada paso que di fue necesario. Yo le agradecía cada día por no haberme dejado solo. También al abogado, que hizo más de lo que debía. Me sentía acompañado, como si la vida me hubiera puesto a las personas correctas en el momento justo. Mi hija, por su parte, empezó a mostrarse desesperada. Su abogado renunció al caso. Los vecinos ya no le dirigían la palabra. Algunos la miraban con desprecio, otros con pena. Me contaron que trató de ir a una iglesia a pedir ayuda, pero al verla, el sacerdote le pidió que primero buscara el perdón de su padre y que se arrepintiera de corazón. Ella salió llorando, pero nunca vino a verme. Yo seguía en el asilo, pero ya no me sentía preso. Al contrario, lo veía como un lugar seguro, un refugio donde pude recomenzar. Pasaba las tardes hablando con otros viejos, contándoles lo que había aprendido, que el silencio solo alimenta el abuso, que nadie merece vivir con miedo, y que Dios siempre ve lo que hacemos. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Las noticias siguieron unos días más, hasta que la gente ya conocía bien la historia. Algunos me mandaban cartas de apoyo, otros querían conocerme. Yo solo pedía que rezaran por mi hija, no para que se salvara del castigo, sino para que entendiera el daño que hizo. Dentro de mí todavía había tristeza, pero también paz. La justicia ya había empezado su camino, y ahora solo quedaba esperar la sentencia final, la que pondría cada cosa en su lugar. El día de la sentencia llegó. Me desperté temprano con el corazón acelerado. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sentía que era el momento que había esperado durante años. Eusebio pasó por mí, y juntos fuimos al juzgado. El abogado nos esperaba en la entrada. Con una expresión tranquila pero firme, me puso la mano en el hombro y me dijo que todo el trabajo, todo el esfuerzo y cada prueba estaban ahí, que solo quedaba escuchar al juez. Entramos a la sala. Mi hija ya estaba sentada al otro lado, seria, con los ojos rojos y la mirada dura. No me volteó a ver. En ese momento no sentí odio, solo tristeza. Me dolía verla así, pero también sabía que ella había acabado su propio destino con sus acciones. El juez comenzó a leer. Habló del caso, de los años de maltrato, de las pruebas presentadas, de las grabaciones y de los testimonios. Dijo que las evidencias eran claras, que no había dudas, que los actos eran crueles y planeados,
Escuché cada palabra con el alma apretada. Cuando el juez la declaró culpable de intento de homicidio, maltrato y fraude, sentí un escalofrío. Dijo que la sentencia sería de 10 años de prisión, además de la pérdida total de los derechos sobre la casa y los bienes. Añadió que quedaba prohibido cualquier acercamiento o contacto conmigo de por vida. En la sala hubo silencio. Nadie dijo nada por unos segundos. Luego escuché su voz quebrarse. Empezó a gritar que no era justo, que yo era su padre y que no podía hacerle eso. Golpeaba la mesa, lloraba, suplicaba que la perdonara. Yo la miré con lágrimas en los ojos. No le deseaba el mal, pero tampoco podía mentir. Le dije con voz baja que nunca quise verla sufrir, que solo buscaba justicia, que yo la perdonaba, pero que el daño que me hizo no podía borrarse con palabras. Ella se quedó mirándome, como si no entendiera. Luego gritó que yo era un traidor, que había arruinado su vida. Los guardias se acercaron y la escoltaron mientras seguía gritando. Sus palabras se escuchaban cada vez más lejos, hasta que la puerta se cerró y solo quedó el silencio. El juez me miró y me dijo que era un hombre valiente, que pocos tienen el valor de alzar la voz a esa edad, que en mi caso serviría para proteger a muchos más. Yo no supe qué contestar, solo le agradecí con un gesto. Eusebio me abrazó fuerte y me dijo que lo logramos. El abogado me sonrió con orgullo, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Era como si una carga enorme se hubiera levantado de mis hombros. Al salir del juzgado, el sol me pareció más brillante. Respiré hondo, y por primera vez en años sentí que el aire no pesaba. Caminé despacio, mirando al cielo, agradeciendo a Dios por haberme dado fuerza. No me importaban los años perdidos, los golpes, ni las noches de dolor. Todo eso había quedado atrás. Lo único que sentía era alivio y la certeza de que la verdad había vencido. Los días siguientes fueron tranquilos. Me enteré de que mi hija fue trasladada a un reclusorio. Ahí ya no podía hacerme daño. Supe que al principio intentó justificarse, pero nadie le creía. La gente en la prisión la señalaba por haber maltratado a su propio padre. Se quedó sola, sin amigos, sin familia. Nadie la visitaba. A veces me preguntaba si estaría comiendo bien, si tendría frío, si se arrepentía. En el fondo me dolía imaginarla así, pero también sabía que ese era el precio de sus actos. No podía protegerla de su propio camino. Yo seguí en el asilo, pero mi corazón ya estaba en calma. Los trabajadores me trataban con cariño. Los otros ancianos me escuchaban como si fuera un ejemplo. Me decían que mi historia les daba valor para hablar. Me di cuenta de que todo el sufrimiento había tenido un propósito, que la verdad saliera y que otros no pasaran lo mismo. Cada noche rezaba por ella, no para que saliera libre, sino para que entendiera el daño que causó y buscara el perdón de Dios. A veces la tristeza regresaba, pero ya no me tumbaba. La vida seguía, y yo estaba en paz. Había enfrentado lo más duro y seguía vivo, con la cabeza en alto y el alma limpia. Después de la sentencia, mi vida empezó a cambiar poco a poco. Ya no vivía con miedo, ya no despertaba sobresaltado ni esperaba insultos o golpes. Cada día era una oportunidad para respirar en paz. En el asilo me trataban con cariño, y los trabajadores me decían que admiraban mi fortaleza. Algunos ancianos me buscaban para platicar. Querían saber cómo había tenido el valor de denunciar. Les contaba que no fue valentía, fue necesidad. Cuando uno toca fondo y ya no tiene nada que perder, entiende que la verdad es lo único que puede salvarlo. Con el tiempo, comencé a salir a caminar al patio con más frecuencia. Sentarme al sol me traía recuerdos, pero ya no dolían tanto. A veces pensaba en mi esposa, en cómo habría sufrido al ver lo que pasó entre nuestra hija y yo. Le pedía a Dios que la tuviera en paz, que entendiera que hice todo lo posible por mantener la familia unida. Pero también sabía que algunas cosas se escapan de nuestras manos. Uno puede dar amor, pero no puede obligar a que lo devuelvan. El abogado siguió visitándome para cerrar los trámites legales. Me explicó que todos mis bienes quedaban a mi nombre y que nadie podría volver a reclamarlos. Me preguntó si quería vender la casa o regresar a vivir ahí. Le respondí que no, que esa casa ya no tenía alegría. Cada rincón guardaba recuerdos, y aunque la justicia se había hecho, el dolor de lo vivido no se borraba. Preferí dejarla rentada y usar el dinero para vivir tranquilo y ayudar a otros viejos que estaban en mi situación.
Un día recibí una carta. Era de mi hija. La escribió desde la cárcel. Decía que al principio me odiaba, que no entendía por qué la había llevado a ese punto, pero que con el paso del tiempo empezó a ver las cosas de otra forma. Decía que por primera vez estaba sola, que se dio cuenta del daño que me hizo y que aunque sabía que no merecía mi perdón, quería pedírmelo. Cuando terminé de leerla, me quedé en silencio. Las lágrimas me rodaron por el rostro. No sabía si creerle o no, pero algo dentro de mí quiso pensar que era sincera. Le respondí con unas pocas palabras: «Te perdono. Que Dios te cambie el corazón. No lo hice por ella, lo hice por mí, porque el rencor enferma y ya había sufrido demasiado». Desde ese momento, dejé todo en manos de Dios. No volví a saber más de ella. Solo me dijeron que estaba cumpliendo su condena en silencio, sin causar problemas. Quise pensar que estaba reflexionando, que tal vez al salir buscaría un camino distinto. Yo seguí adelante. Con el tiempo me convertí en una especie de ejemplo para otros. Un grupo de jóvenes que trabajaba en defensa de adultos mayores vino a visitarme. Me grabaron contando mi historia y la usaron para crear campañas de ayuda. Saber que mi experiencia podía servir para evitar que otros pasaran lo mismo me dio sentido. Sentí que no había sufrido en vano. Algunas tardes visitaba la tumba de mi esposa. Me sentaba frente a la cruz. Le hablaba como si estuviera ahí y le contaba todo. Le decía que ya estaba tranquilo, que por fin había paz. Le prometía que cuando llegara mi hora, la buscaría sin dolor en el corazón. Dejaba flores y me iba en silencio, sintiendo que de alguna manera ella me escuchaba. Mi salud ya no es la misma, pero mi alma está ligera. Cada mañana agradezco a Dios por darme un día más, por permitirme ver la justicia y por rodearme de personas buenas que me ayudaron cuando más lo necesitaba. Ya no tengo miedo de morir, porque sé que no me iré con la carga de haber callado. Conté la verdad, resistí y vi cómo la vida puso cada cosa en su lugar. A veces me quedo sentado mirando el cielo, recordando todo lo vivido, que aunque el dolor fue grande, la paz que tengo ahora lo compensa. Aprendí que la justicia puede tardar, pero llega, y que un corazón roto puede levantarse si confía en Dios. Hoy descanso en paz, no porque el pasado haya desaparecido, sino porque aprendí a vivir con él sin que me duela.